un Dios misionero. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es el Dios al que adoramos? Bueno, a nosotros nos gusta mucho pensar que Dios es un Dios amoroso y lo es. Que Dios es un Dios paciente y lo es. Que Dios es justo y lo es. Pero también en la Biblia nosotros encontramos que Dios por naturaleza es un Dios misionero. Y eso es algo de lo que no se habla mucho, porque cuando hablamos de un Dios misionero, es por naturaleza un Dios que envía, un Dios que llama y un Dios que envía. Y siempre que hablamos de misiones, siempre estamos pensando como, ay no, seguro quieren que yo ya me vaya a vivir del otro lado del mundo. Pero yo espero que en el mensaje de hoy ustedes puedan ver otra perspectiva también de lo que Dios hace con su pueblo en una ciudad como esta. Yo decía, hermanos, que al estar fuera del país y de alguna manera visualizar nuestra iglesia desde otra perspectiva, vino una gran carga en mi corazón porque decía, bueno, no estamos impactando nuestra ciudad siendo por lo menos 200 personas aquí hoy. Pero por lo general las iglesias que envían obreros sí esperan que un solo matrimonio impacte la ciudad donde van a llegar. Y eso es una contradicción. Yo no puedo esperar que el misionero haga un impacto en una ciudad de 1 millón de personas, de 2 millones de personas, si con 200 personas nosotros no estamos haciendo algo aquí. Eso es como la parte absurda del cristianismo. Esa es la parte absurda del ministerio. Eso es pensar, yo les compartí hace unos momentos que el domingo yo estaba en una iglesia en Indonesia y yo no entendía nada, me sentí frustrado porque yo no entendí nada de las alabanzas. Me saludaron, yo supe que me dieron la bienvenida porque todo el mundo me saludó. A diferencia del pastor Arturo que dice todos los regalos van a ser para uno, pues no hubo regalos, ¿verdad? Pero fue bonito saber que yo sabía que me estaban dando la bienvenida, la cultura y muchas cosas que voy a mencionar en un momento. Así que hermanos, cuando Dios llama a su pueblo, Dios espera que ese pueblo impacte en el lugar donde está. Por eso es que a lo largo de estos meses hemos estado siendo muy intencionales, ¿verdad? Orando por lo menos una vez al mes por una persona a la que usted le está compartiendo el evangelio. Porque se esperaría que como creyentes, una vez que uno conoce a Cristo, ahora uno no tiene que tener una teología de 10 años, uno no tuvo que haber leído toda la Biblia para compartir con alguien acerca de mi fe. El endemoniado gadareno, luego que tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió. Y luego él quería seguir a Jesús hacia la barca y Jesús le dijo, no, regresa a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Pero él acababa de ser transformado, ahora era un ex endemoniado. Y Jesús le estaba diciendo en ese momento, ve y cuéntales. Él pudo haber dicho, Señor, pero yo no sé predicar a la multitud. Yo no me sé como los fariseos, la ley de Moisés de memoria. A mí nadie me va a querer escuchar porque soy un miserable. Bueno, precisamente por esas razones tú eres el indicado para ir y compartir. Entonces nosotros a veces pensamos que yo no le puedo hablar a mi compañero de trabajo porque él conoce mi vida. Precisamente porque él conoce ese pasado, yo tengo la evidencia de que Cristo me ha transformado. De que Cristo ha hecho un impacto en mi vida. Así que cuando hablamos de un Dios misionero, estamos hablando de elementos tan puntuales como los que vamos a ver a continuación. Primero, hermanos, muy rápidamente, los hermanos Simone, Isabela y el señor Berna les mandan muchos saludos. Yo estuve con ellos 5 días ahí en Alemania. Pude bautizar a Isabela, tuvimos un buen tiempo y bueno, ellos les recuerdan con mucho cariño, con mucho aprecio. El señor Berna, él dice que quisiera regresar a México, ¿verdad? Él ama la cultura mexicana. Isabela ahora tiene 16 años, ¿verdad? Ya toda una señorita, alistándose ya para ir a la universidad.
Y gracias a Dios por eso. Nuestra hermana Simone, para los que la recuerdan, ¿verdad? Una mujer hiperactiva. Yo le decía a mi esposa, parece que Simone era la presidenta de la ciudad, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Donde íbamos, hey, hola Simone, ¿verdad? Porque ella ha compartido, ella ayuda mucho a la gente, ha compartido su fe. Así que parte de eso voy a compartir el 15 de septiembre de mi estadía en Alemania, pero no quería dejar pasar este momento, hermanos, para decirles que ellos les recuerdan mucho, les mandan muchos saludos y bueno, nos piden que oremos mucho por ellos, por algunas situaciones que están viviendo como familia, y voy a compartir esto a detalle también el 15 de septiembre. Vengan, hermanos, para que puedan escuchar y saber lo que está pasando en esa zona de Europa, que a propósito me llamó mucho la atención, siendo que el Evangelio nos llegó a través de Europa, ¿verdad? Y ver templos completamente vacíos. El señor Berna me dio un tour por la ciudad, fuimos a varios templos evangélicos que parecen construcciones católicas, ¿verdad? Pero vacíos, ahora son como museos, son lugares donde los turistas van, toman fotos y les cuentan, ¿verdad? Que hace unos años ahí se congregaba un pueblo evangélico, pero de eso no existe nada. Así que imagínense el desafío en esos países de Europa, y cómo la fe puede sobrevivir y puede vivir en esos lugares. También pude predicar en una iglesia de brasileños ese domingo, estuve ahí, así que gracias a Dios por eso, hermanos. Voy a compartir eso también, pero bueno, no quería dejar pasar esto. Ok, vamos a ir entonces a nuestra porción, Hechos capítulo 10, dice así, verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Ahora, quiero que noten las características de este hombre. La Biblia dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, por eso se resalta esto, que era muy generoso, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Uno pensaría que un hombre de esta naturaleza ya resolvió su vida espiritual, porque es generoso, porque es piadoso, porque toda su casa comparte, ¿verdad?, este estilo de vida, toda su casa es temerosa de Dios. Uno pensaría que ya está del otro lado. Pero miren lo que viene, vio claramente en una visión como a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Eso era como cada peso que tú has dado. Dios lleva un récord de cada peso que tú has dado. Si la historia terminara aquí, parecería que Dios va contando cada peso que yo doy, y gracias a esa generosidad, yo estaré en su presencia. ¿Verdad? Si la historia termina ahí, nosotros tendríamos que evaluar cómo administramos nuestros recursos financieros. Porque a Dios le importa mucho cómo yo administro mis recursos financieros, a propósito. Yo quiero que Él me bendiga, pero la forma en que yo gasto mi dinero, eso no es asunto de Dios. No, la Biblia dice que Él mira cómo yo administro cada recurso que Él provee para mi casa. ¿Okay? Esto es muy importante. 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo. En primer lugar, Dios sigue obrando entre los no alcanzados. Eso es una verdad. En todo este recorrido que el Señor me permitió hacer, concluyendo en Indonesia, yo pude ver esta realidad. En lugares donde no hay iglesia, Dios no está detenido, Dios sigue obrando. Cornelio era un hombre piadoso, él tenía un estilo de vida temeroso de Dios, administraba bien sus recursos, tenía un buen testimonio delante de su comunidad.
Probablemente él nunca había escuchado de Jesús, y digo probablemente por lo que vamos a encontrar más adelante en este capítulo, pero él tenía una sed espiritual. Y eso es lo que existe en el mundo. Me llamó mucho la atención, fui a varias mezquitas y en la última que estuve, el día miércoles, una de las más grandes de Padang, al norte de Yakarta, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Una mezquita impresionante, a la que yo entré es más o menos de este tamaño. Y ver a la gente, ¿verdad? Ver a los hombres, porque hay una parte, digamos, al centro del edificio, está dividido, entonces los hombres están adelante, las mujeres atrás. No pueden obviamente encontrarse dentro de una mezquita hombres y mujeres, hay 2 puertas por donde entran obviamente hombres y mujeres. Y cuando yo veía a los hombres postrarse, ¿verdad? En oración, yo decía, estos tienen una gran sed espiritual, si tan solo ellos conocieran al Dios verdadero. En Indonesia conviven 6 religiones diferentes y ahí incluyen el cristianismo. Es decir, en el corazón de cada ser humano, sin importar la cultura, hay una gran necesidad de Dios. La prueba es que el hombre es un adorador por naturaleza. Y eso es lo que estaba pasando con Cornelio. Él era un hombre con una sed espiritual, pero al no conocer realmente a Dios, su sed espiritual lo llevó a este estilo de vida, a ser generoso. Seguramente no era un hombre abusivo, porque él era un soldado. A su cargo había 100 soldados romanos, por supuesto. Así que seguramente era un hombre íntegro, un hombre de paz, un hombre recto, un hombre que pensaba que por ser generoso, que por dar limosnas, él podía estar agradando a Dios. Así que Dios sigue obrando entre los no alcanzados. Cornelio, dice el texto, que vio una visión como a las 3 de la tarde y un ángel le habló a él. Y esto es muy impresionante, hermanos, porque Dios no habla en los templos nada más. A diferencia de lo que los musulmanes creen, que cuando ellos están en la mezquita es el tiempo que se encuentran con Dios. A diferencia de eso, la Biblia nos enseña que Dios habla en cualquier lugar. Le habló a Pedro en una barca, le habló cerca de un cementerio a un endemoniado en Gadara. Le habló a Moisés en el desierto, en la playa a los apóstoles, algunos de ellos. Así que Dios no está reservado en un lugar como este. Pensar que venimos hoy a encontrarnos con nuestro Dios es el error más grande que podemos cometer los creyentes. Él estaba en su casa y él estaba ahí haciendo oración y Dios le habló. Dios sigue obrando entre los no alcanzados. Estando esta fotografía, que tal vez no se alcanza a ver del todo bien, pero esta es una mezquita en Irak, obviamente en la zona kurda. Es una mezquita iraní. Por aquí en este edificio está la iglesia del hermano Ediberto, ellos se reúnen aquí. La fotografía yo la tomé desde el 6º piso de un edificio donde ellos se mudaron hace unos días. Ya están en un nuevo lugar, eso también lo voy a contar más adelante. Pero estando en la iglesia el día que me tocó predicar, yo conocí a 2 jóvenes. Uno es de Ur de los Caldeos y el otro es de Babel. El chico de Babel se llama Jihad. ¿Cuántos han escuchado ese nombre, Jihad? En las noticias es muy común. Jihad es guerra santa. Es la guerra de los musulmanes contra los infieles. Si cuando un musulmán se va a explotar, ¿verdad? Él está peleando una yihad, una guerra santa. Imagínense el nombre de él. Bueno, yo lo conocí y él me contó su historia. Él tiene una historia que a mí me dejó con la piel de gallina. Pero cuando sus padres se enteraron que él era seguidor de Jesús,
lo rechazaron. Y le dijeron, para nosotros, tú estás muerto. Vete. Y bueno, hay todo un contexto ahí que voy a contarles a detalle en la escuela dominical. Hay otro chico, ¿verdad? Él es de Ur de los Caldeos. Y también, ¿verdad? Rechazado por su familia. Pero uno de ellos me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo estoy muy agradecido a Dios, porque el hombre que está allá, y señaló al hermano Heriberto, dijo, él es mi papá ahora. Yo encontré una familia espiritual, ¿verdad? Ellos son mis hermanos, y estamos hablando que ellos son árabes, y se congregan en una iglesia kurda, son dos culturas diferentes, pero Dios se está moviendo entre estas naciones donde uno piensa que no hay evangelio. Una cosa que me sorprendió es que él nos estaba platicando, el chico de Ur de los Caldeos, que se me fue la ciudad, en Bagdad hay iglesias hasta de 10,000 personas. Wow, eso a mí me sorprendió, en Bagdad. Me dijo, lo que pasa es que ustedes tienen la noción de que Bagdad es una ciudad destruida. Cuando él me mostró las fotos de Bagdad, hermanos, es una ciudad más moderna que Puebla. Me dijo, en Bagdad hay seminarios bíblicos, en Bagdad hay iglesias grandísimas de 10,000 personas. Él me decía, pastor, en Bagdad nosotros honramos a los pastores. Y entonces ya él me contó algunas cosas muy interesantes de cómo ellos tratan a los pastores. Pero lo que está haciendo Dios en medio de los no alcanzados es que Dios está alcanzando al pueblo que Él tiene en ese lugar. En segundo lugar, Dios sigue obrando en el corazón de sus siervos. Verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, 12 del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. ¿Por qué digo que Dios sigue obrando en el corazón de sus siervos? Porque esto es lo que está pasando, hermanos, en el campo. En las conversaciones que yo tuve, yo hablé con diferentes hermanos, yo les pedí que quería entrevistar a diferentes obreros. Si había oportunidad de entrevistar obreros locales, también quería hacerlo, así que fue un buen tiempo. Y lo que yo me encontré es lo siguiente: cuando los misioneros llegan a otro país, ellos comienzan a conocer a Dios de una manera tan diferente. Porque Dios no está atado a denominaciones, eso es una realidad, hermanos. Dios no es bautista, y lo siento por muchos. Pero Dios no es bautista, Dios no es presbiteriano, Él es el Dios soberano. Él gobierna sobre su pueblo, Él está llevando a cabo su plan. No es que los bautistas no aplaudimos. Es que los bautistas nos vestimos de saco cuando predicamos. Dios no se detiene a eso. Dios es Dios y Él está llevando a cabo un plan redentor. Y cuando Él toma a sus hijos de un lugar y los lleva a otro lugar, no es porque estos obreros ya llegaron a un nivel espiritual y ya están por encima de los demás, y entonces Dios se los lleva a otro lugar porque ellos ya crecieron demasiado. No, siguen siendo creyentes donde el Espíritu del Señor sigue obrando para que ellos sigan creciendo. Y eso es lo que pasa. Lo que nosotros nos encontramos es un encuentro transcultural en este capítulo. Dice esta nota, con igual base podría llamarse la conversión de Pedro. La persona que se enfrenta a las decisiones más duras allí no es el pagano Cornelio, sino el reverendo Simón Pedro.
Él comenzó a comprender, a conocer a Cristo de una manera diferente, nueva. Porque eso es lo que pasa. El hermano Rafael siempre dice que todo mundo vive en una burbuja y juzgamos al mundo desde esa burbuja. Pero cuando los misioneros salen de su país y se van a servir, ellos se dan cuenta que ellos necesitan seguir creciendo, que ellos necesitan seguir aprendiendo la palabra del Señor. Un obrero en Jordania me dijo: Mario, cuando yo llegué a Jordania, yo soy pastor bautista, imagínate eso, me dijo, brasileño. Imagínate, yo soy pastor bautista. Yo pasé 5 años en un seminario bautista en São Paulo. Yo llegué aquí diciendo: yo lo sé, he sido pastor 20 años en Brasil. Me dijo: uno de mis primeros enfrentamientos con el Señor fue estudiar ahora la Biblia desde la perspectiva de la geografía. Y eso cambió el resto de mi vida. Me dijo: porque entonces yo quería conocer ciertos lugares que solo había visto en los mapas, ¿verdad? En la computadora. Y yo tenía una imagen de cómo eran esos lugares. Pero cuando yo empecé a caminar por territorio bíblico, mi perspectiva empezó a cambiar. Me hice más consciente de lo que la Biblia enseña. Me dijo: y he tenido que cambiar en muchos aspectos, no mi teología, ¿verdad? No mi doctrina, pero mis prácticas. Así que oremos por los obreros, porque ellos se enfrentan a cosas, de verdad, hermanos, cosas increíbles, increíbles, cosas que podrían ser como tan sencillas, por ejemplo, como comer en el suelo, que lo hemos escuchado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los misioneros que han venido y que nos dicen que en esa zona del mundo uno come en el suelo? Todos tenemos idea, pero vaya y hágalo y va a ver qué incómodo es eso. Es incomodísimo comer en el suelo. Entonces a mí me decían: pastor, si quiere una silla, traemos una silla. No, les decía, yo quiero, después está todo entumido. Pero me llamó la atención porque ellos pueden pasar hasta 5 horas con los pies así, y ellos se levantan como si nada. Yo creo que aguantaba yo como 5 minutos, ya tenía que estirar el pie, ¿verdad? Porque Dios mío, que me sentía entumido. Esto de que hemos escuchado tantas veces de que comen con la mano derecha, es así como: sí, ya sabemos que allá comen. Hágalo. Los misioneros están en un encuentro transcultural y gracias a eso ellos siguen creciendo espiritualmente. El campo misionero cultiva la humildad en los obreros, los cuales deben adaptarse a la cultura. Aquí estamos celebrando, bueno, ellos, pero yo estaba ahí, el día de la independencia de Indonesia. Y entonces ellos hicieron una comida que el nombre de la comida se llama Para que sigamos juntos. Esta comida no es tradicional en ese sentido, ¿no? Esta comida solo es en eventos muy especiales. Y entonces en el área donde se hicieron algunos juegos, al ratito ya había hojas de plátano y todo estaba tapado con hojas de plátano. Ya nos dijeron: vamos a comer, así que nos sentamos a comer. Los obreros deben adaptarse a la cultura, al idioma, lo difícil que es el idioma, ¿verdad? Yo admiro al hermano Eddie. Cuando él llegó allá, él no hablaba ni inglés, kurdo, y ahora está estudiando árabe, ¿verdad? Ahora está estudiando el árabe. Aquí era el pastor Ediberto. Allá llegó a ser un vecino desconocido para muchos. Claro, ahora es diferente, 13 años después. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros necesitamos recordar que los obreros sufren impactos cuando están en el campo. Cultura, idioma, clima. Andábamos en Irak caminando 45 grados. Pues es la vida, hermanos. Hábitos diferentes, comidas diferentes.
Y en medio de eso Dios está trabajando en el corazón de sus obreros, cultivando humildad. El hermano Eddie, yo pregunté, le dije, hermano, ¿cuál ha sido la etapa más difícil en estos años? Y él me dijo, Mario, yo pasé 3 años en depresión. Yo no entendía la cultura, no entendía el idioma, no entendía muchas cosas. Y 3 años en depresión. Alguno dirá, ay, qué falta de espiritualidad del hermano Ediberto. Pero esto es lo que pasó en la vida del apóstol Pedro. Él chocó con sus convicciones. Él tuvo que sufrir un cambio. Dios quería mostrarle algo. Además, en el campo, Dios sigue guiando a su obra hacia sus propósitos. Dios es soberano, Dios tiene planes y Dios está llevando a cabo sus planes. Y mientras, dice el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. La historia continúa, se va con ellos le cuentan lo que había pasado, entonces él se va con estos hombres hasta llegar a Jope. Y dice el texto, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ahí tenemos a un hombre que está acostumbrado a su cultura, a un Pedro judío, a un Pedro con sus hábitos, a un Pedro con sus costumbres, con su idioma, a un Pedro con una visión ministerial que en ese momento todavía no sufría un cambio. Pero cuando él estaba en Jope, Dios se revela a él y le dice cómo debía hacer la obra y dónde debía hacerla. Y esto es muy interesante porque la iglesia que nuestros hermanos fundaron en Irak, Liberty Church, ellos se acaban de cambiar a un nuevo lugar. Ahora déjame decirle esto, el espacio es pequeño donde ellos se reúnen. Imagínense, el domingo estábamos a 43 grados. Ellos tienen ventiladores y a veces se va la luz. Dije, no, ya no me vuelvo a quejar de estos aparatos que están ahí. Pero estábamos ahí. Eran las 4 de la tarde y el hermano Eddie estaba discipulando. Él estaba así, ¿verdad? En un saloncito. Yo le dije, hermano Eddie, yo no entiendo nada, me voy a ir a dormir. Me dijo, sí, dale, ya, me fui a dormir. Pero él estaba discipulando a una familia árabe. Obviamente tenía un traductor que habla kurdo y árabe. Pero él me dijo, Mario, esta semana nos vamos a cambiar ya de lugar. Me dijo, ha llegado ese tiempo ya de expandirnos. El hermano Ediberto, yo aprendí que él es el tipo de hombre que cuando le dicen no, él está escuchando sí. Ese es así, me encantó ese hombre. Todo el mundo le dice no y él dice, claro que sí. De hecho, andábamos recorriendo la ciudad y él veía mezquitas enormes que Arabia Saudita ha construido dentro de la ciudad, lujosas mezquitas. Y él me dijo, Mario, yo siempre he orado, ¿por qué no podemos tener un templo así de grande y llenarlo de kurdos? O sea, él es un hombre de visión, de sueño, él anhela impactar la ciudad donde está. Él sueña con un orfanato, de hecho eso es una petición de oración. En la ciudad donde él vive no puede poner un orfanato. Hay unos elementos legales ahí, de unas razones de por qué no puede haber un orfanato. Lo voy a contar en la escuela dominical. Pero me dijo, Mario, yo ya estoy orando, ya vi un terreno. Me dijo, ya vi, ¿verdad?, dónde vamos a construir un orfanato. Al mismo tiempo, ellos están sintiendo la necesidad ya de salir a otro lugar, salir de Kurdistán y moverse a otro país, porque quien guía la obra es Dios. Siguiente, la barrera cultural no es barrera para el avance de su reino, hermanos. Sí es difícil,
24, verso 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto ahora lo entendí mejor, porque ellos son culturas de mucha amistad. Son culturas que aman estar en grupos. Son así, conviven mucho en grupos. Por eso es que toman mucho té. Porque pueden pasar horas y horas y horas hablando. En Indonesia, por ejemplo, me contaban que si usted va a una casa a visitar y le sirven el té frío, es porque usted no es bienvenido. Y entonces esperan que su visita dure unos minutitos y bye. Si le sirven el té hirviendo, es porque usted es bienvenido y ellos quieren que usted se quede ahí todo el día, ¿verdad? Así que son culturas muy dadas, muy entregadas. Y dice 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué tremendo. Pedro era el tipo que no se detenía, ¿verdad? Les dijo: ustedes saben esas palabras bien duras. Cuán abominable es para mí este momento. Imagínense cómo se sintieron los que le estaban escuchando. Porque ellos se sentían como los judíos, ¿recuerdan Romanos? Los judíos se sentían como la cultura superior sobre cualquier otra. Los judíos eran de esa mentalidad: nosotros somos un pueblo elegido, pobrecito de los gentiles. Nosotros tenemos la ley de Moisés. Así que eso es lo que salió en él. Su cultura, cuando él habló, solo estaba reflejando su forma de pensar, su cultura. Y es ahí donde yo aprendí durante estos días, confirmé varias cosas. Los elementos culturales nunca serán barrera. Yo vi 4 países, fueron 4 culturas diferentes, muy diferentes, los kurdos de los árabes. La cultura en Indonesia es tan diferente, el contraste con Alemania. Pero nunca las barreras culturales serán barreras para el avance del reino, nunca. Y déjenme decirles que yo me encontré con costumbres tan feas. Y Dios tiene un pueblo en ese lugar, por lo menos feas para mí. Y otras feas a la luz de la Biblia. Esta no es fea, así que se las voy a contar. A algunos hombres les va a encantar. En Indonesia, en la zona de Padang, ¿sabe quién pide en matrimonio? La mujer pide en matrimonio al hombre. Quien da la dote no es el esposo, es la esposa. Los papás son los que le ponen precio a su hijo varón. Si el esposo compra un carro, por ley tiene que estar a nombre de la esposa. Algunos sí quisieran irse a Indonesia, ¿verdad? Si el esposo compra una casa, por ley está a nombre de la esposa. Ni siquiera es como no quiero. No, es ley, no puede ser otra cosa. La herencia es para las mujeres. Los apellidos viene de las mujeres. ¿Qué ha pasado con eso? Me decían, hombres haraganes. O sea, el hombre no se esfuerza, el hombre sabe que si alguien lo pide en matrimonio, tiene todo. Así que no trabaja. Bueno, sí trabaja, pero no se esfuerza. Costumbres, ¿verdad? Costumbres. Y entonces, hablando con un obrero local en Indonesia, yo le dije: oye, ¿y cómo tú hablas del liderazgo del varón a la luz de la Biblia? Me dijo: hermano, te invito a dar un seminario de esto acá. Me dijo: para que un hombre entienda su rol dentro de la familia a la luz de la Biblia, nos toma años. Años. Le dije: yo tengo muchos indonesios en mi iglesia. ¿Verdad? Porque esa es la misma lucha que tenemos. La lucha de los roles, de las funciones que Dios ha establecido.
pero eso no es barrera. El estrés es una constante en la vida de los obreros. Este es un manual de discipulado, está en kurdo. El estrés es una constante en la vida de los obreros. El idioma, la cultura, la condición política del país son un potencial para una vida bajo presión. Antes de salir al viaje, ustedes saben que se intensificó la crisis política entre estos dos países. Y entonces yo estaba pensando, ¿voy o no voy? ¿Verdad? Ya le estaba huyendo. Así que le eché una llamadita al hermano Ediberto y le dije, hermano Eddie, mire, desde este lado del mundo las cosas suenan así. Me dijo, hermano, nosotros llevamos 13 años esperando que algo se detone. Así que vente, hermano, no va a pasar nada. Y miren, aquí estoy. Claro, estábamos en el Mar Muerto. Ahí tomamos un día en Jordania para ir a visitar algunos lugares bíblicos. Estábamos en el Mar Muerto y de repente escuchamos 3 detonaciones, ¿verdad? Ya al ratito vimos en las noticias de una incursión de Israel a Gaza, ¿verdad? Pero la gente, es como, esto está pasando y la vida continúa. Pero no solo eso. Los obreros tienen que estar preparados para salir en cualquier momento del país donde están. Es una realidad. El hermano Eddie sabe que un día puede recibir una llamada y decirle fuera del país y se tiene que ir. ¿Y qué hago con lo que tengo? Nada, déjalo, alguien más lo va a tomar, no te preocupes. La barrera cultural nunca ha sido una barrera para que esto avance. Pero es muy estresante, hermanos. Yo pude verlo. Este es un mensajito que me envió. ¿Ustedes recuerdan a Jean Paul, venezolano que estuvo con nosotros hace como un año? Sí, hace un año. Que vino con el hermano Francisco Linares y fueron a San José Tenango. Y el hermano Francisco predicó y él presentó a este chico. Bueno, él me mandó esta notita hace unos días. Y dice así para los que no ven hasta los que están en la parte de atrás. Dice, quiero decirte que aunque quizás querías ver más proyectos ya desarrollados, la mayoría apenas estamos en fase inicial. Aquí en Salatiga fuiste de gran bendición para nosotros. El grupo de latinos acá, aun cuando fue poco el tiempo, todo lo que compartiste con nosotros fue refrigerio para nosotros. Los chicos me preguntan por ti, ese tipo de impacto es el que necesitábamos todos y Dios te trajo para bendecirnos de esa manera usándote a ti como su instrumento. Cuando ellos me contaron las prácticas en la ciudad donde ellos están, yo entendí un poco del estrés que ellos están viviendo, barrera cultural. En la ciudad donde ellos están se hablan 2 idiomas, el javanés y otro idioma. Entonces ellos me dicen, cuando la gente no quiere que tú le entiendas lo que estás diciendo, ellos van a hablar en su idioma local. O sea, te van a empezar a hablar en javanés, que es el idioma nacional, pero cuando ellos van a decir algo que no quieren que tú entiendas, van a hablar en su idioma local. Pero Dios le ha dado la gracia a este hombre de aprender los 2 idiomas en 7 meses. ¿Verdad? Él más o menos ya lleva un 60% de avance. Pero él abrió su corazón conmigo de lo que esto ha representado de la barrera cultural. Siguiente, Dios ya está obrando antes que el misionero llegue. Es decir, antes de que nosotros enviemos obreros, que no lo hemos hecho, Dios ya está obrando en esos países. Miren lo que dice los versos 30. Verso 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y esto es una verdad.
Antes de que Dios llegue, Dios ya está preparando su pueblo. Por eso este texto dice que 4 días atrás, antes de que Pedro llegara a esta ciudad, a Cesarea, ya Dios estaba trabajando con Cornelio. Y esa debe ser nuestra oración. Por eso es que nosotros cada fin de semana estamos yendo al sur de nuestra ciudad y estamos haciendo caminatas de oración, porque estamos pidiendo que Dios prepare el corazón de esa zona de nuestra ciudad. Pero de esa manera deberíamos estar orando por Tecuanipan, que Dios siga levantando pueblo en ese lugar, y de esa manera deberíamos estar orando por los pueblos no alcanzados, que Dios siga levantando pueblo en ese lugar. El último día que yo estuve en Indonesia, un obrero local me dijo, quiero contarte una cosa. Antes que yo llegara a esta ciudad, había 5 personas orando para que Dios enviara un obrero a esta ciudad. Él es de otra isla. Y él viajó de su isla a esta zona de Sumatra, y ahí está haciendo la labor. Y él me dice, yo pensé que aquí no había cristianos. Me dijo, pero cuando yo conocí a estas 5 personas, y ellos me dijeron, nosotros llevábamos muchos años orando para que Dios enviara un obrero a nuestra ciudad. Y entonces él es un obrero local que está haciendo la obra, que voy a compartir también a detalle todo esto, hermanos. Yo espero de verdad estar solamente abriendo el panorama de lo que Dios está haciendo en el mundo. Es su mundo, ¿verdad? Es su mundo. Y Él hace lo que quiere con su mundo, porque es su mundo. Dios levanta pueblo donde Él quiere, porque es su pueblo. Dios no se detiene con barreras culturales, con prácticas que algunas nos dejan anonadados, prácticas tan tremendas. Dios no se detiene por eso. Dios levanta a su pueblo. Pero en último lugar, Dios confirma su obra en los corazones. Entonces llega Pedro a esta ciudad, a Cesarea. Cornelio le cuenta lo que estaba pasando. Hace 4 días yo estaba orando, se me aparece un ángel, me dijo que enviara por ti, aquí estás, así que yo quiero escuchar, le dice Cornelio a Pedro, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decirnos. Pedro comienza a predicarle, comienza a hablar de Jesús, y dice el verso 44, ya para ir cerrando, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó, o sea, descendió sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que pasó. Yo creo que estos fieles de la circuncisión fueron los primeros bautistas. Porque ellos iban con el apóstol Pedro, y dice aquí fieles de la circuncisión. O sea, si alguien no se circuncida, ese no es cristiano. Eso significa fieles de la circuncisión, celosos de sus costumbres. Cuando llegaron a Cesarea y se dieron cuenta que el Espíritu Santo desciende sobre estos paganos gentiles, ellos se quedaron atónitos. Es como, ¿qué está pasando aquí? Pero estos no son bautistas, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu del Señor descendió sobre ellos? Ellos se quedaron atónitos cuando vieron que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase por algunos días. Queridos hermanos, Dios desea que nuestra iglesia se una a lo que Dios ya está haciendo alrededor del mundo. Nosotros no vamos a inaugurar la obra misionera. Dios mío, si nos estuvieran esperando en el campo, imagínense lo que estaría pasando. Nosotros no somos la iglesia pionera.
No somos la iglesia que va a inaugurar la gran obra misionera en el mundo, pero sí queremos unirnos a lo que Dios está haciendo en su mundo. Y para eso Dios a cada creyente nos ha dado dones, nos ha provisto de un liderazgo y nos ha dado recursos de todo tipo. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Aquí hay creyentes de diferentes edades. Es decir, aquí hay creyentes que tomaron una decisión por Cristo, una decisión de fe hace una semana, hace un mes. Pero aquí en este salón hay creyentes que llevan 30 años de creyentes. Y para el nuevo creyente y para el viejo creyente hay una sola misión: id y haced discípulos. ¿Sabe que el endemoniado de Gadara, ante los ojos de Jesús, tenía los recursos suficientes para ir y compartir el evangelio? ¿Sabe qué tenía? Dios lo limpió. Dios lo perdonó. Dios lo sanó. Él llevaba en su cuerpo las cicatrices de su vida pasada. Pero ahora él tenía el Espíritu del Señor, todo suficiente para compartir su fe. Y el impacto de una sola persona la vemos por lo menos en 10 ciudades. Por lo menos la vida de este hombre impactó 10 ciudades. Queridos hermanos, Dios no está limitado a mega iglesias que tienen cuentas millonarias para hacer sus recursos. Lo único que Dios espera de Gaby y de Jesús Colorado es obediencia. Dios no está esperando sus recursos, ya Dios dio los recursos. Lo único que Él espera es obediencia. Y con esto yo no estoy diciendo, bueno, si el Señor lo llama, lo enviamos. Pero yo no estoy diciendo que mañana el hermano Jesús Colorado se va a ir a Indonesia. Pero sí estoy diciendo que mañana el hermano Jesús Colorado tiene una oportunidad para compartir con sus amigos y compañeros de trabajo su fe. Pero yo sí estoy diciendo que Gaby Toski puede compartir con sus clientes su fe. Porque Dios nos ha dado los recursos para hacerlo. Pero aquí viene una cosa muy importante y con eso voy a cerrar. Dije que 45, ya tomé 3 minutos más. Déjenme cerrar así. La vida piadosa de Cornelio no era sinónimo de salvación. Él no era salvo. O sea, aunque él era muy generoso, Dios no se lo estaba contando para salvarlo. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11, versos 12 en adelante. Ahí voy a concluir hoy. Capítulo 11 de Hechos. Pedro está contando lo que había sucedido y dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El apóstol Pedro. Fueron también conmigo 6 hermanos. ¿Recuerdan? Celosos de su circuncisión. Y entramos en casa de un varón, es decir, Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esta es la prueba de que Cornelio no conocía a Cristo. Esta es la prueba de que a pesar de que él era un hombre piadoso y generoso, él no tenía a Cristo. Él tenía una religión, pero no tenía a Cristo. Esta es la prueba de que para llegar al cielo no es a través de obras, es a través de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, cuando él vino a Cristo, el Espíritu Santo llegó como una confirmación a su vida de que él había creído. El siguiente paso fue bautizarse. Y esto contrasta con lo que muchos piensan de este lado del mundo. Ay, pastor, es que yo no me quiero bautizar porque yo todavía no conozco la Biblia como usted. Pastor, yo no me quiero bautizar porque yo apenas conocí a Cristo la semana pasada. Pastor, pero yo ¿cómo me voy a bautizar? Y entonces hay un montón de excusas. Lo que nosotros encontramos aquí
Es que cuando vino una confirmación del Espíritu del Señor a la vida de Cornelio, ese mismo día él fue bautizado. Eso es todo. Porque para entrar al cielo no es a través de buenas obras, es a través de la fe en Cristo Jesús, que es confirmada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cornelio era sumamente generoso, era piadoso, daba limosnas, pero nunca le contó para salvación. Nunca. El único camino para entrar al reino es Cristo Jesús. El único requisito para bautizarse es haber creído en Cristo Jesús. Así que no importa, querido hermano que estás aquí, si tú acabas de conocer a Cristo hace una semana, hace 15 días, hace un mes, y tú no tienes el conocimiento suficiente de la palabra, pero has creído en Cristo, el siguiente paso es bautizarte. Y tú puedes tener cientos de barreras, pero solo hay un requisito para bautizarse: haber creído en Cristo Jesús. Pastor, pero mi vida no ha cambiado. No te preocupes. Si Cristo está en tu vida, va a cambiar. Pastor, pero yo no me sé toda la Biblia de memoria. No te preocupes. El Espíritu del Señor va a poner una sed en ti para acercarte más a su palabra. Pastor, pero yo ni siquiera sé cómo contarle a mis amigos, a mi esposa, a mi pareja, de que yo he aceptado a Cristo. No te preocupes. El Espíritu Santo te va a guiar. Si tú has creído en Cristo Jesús para salvación, el siguiente paso es el bautismo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo en tu mundo, con tu pueblo, con tus recursos. Te damos gracias, Señor, porque tú no estás limitado en absoluto por lo que nosotros pensamos que son recursos necesarios para hacer tu obra, como las finanzas. Tú no. Y que donde nosotros vemos probable escasez, tú ves riqueza. Donde nosotros vemos una limitante de recursos humanos, tú ves un pueblo completo. Señor, solo necesitamos obediencia y nada más.